Can Yaman se ha pasado de la raya, chicos. Literalmente ha explotado contra un reportero y todo por el tema de Demet. Esto no es para nada lo que esperábamos, ha sido un arrebato que nadie vio venir. Imagínense la escena, Can Yaman ahí tan tranquilo, seguramente saliendo de un sitio, y de repente un periodista se le acerca. Y no es que le preguntara algo normal, no, esto iba directo al grano y a lo sensible. Parece que el reportero se metió donde no le llamaban, tocando el tema de Demet Özdemir, su ex, con la que tuvo esa relación tan comentada. Y Can, que normalmente es bastante reservado con su vida privada, o al menos lo intenta, ha dicho basta. No se ha mordido la lengua. Lo que se cuenta es que la cosa se puso tensa, muy tensa. El reportero insistiendo, y Can ya con la vena marcada en la frente, hasta el punto de gritarle. Sí, habéis oído bien, gritarle. Al parecer, le dijo algo así como que dejara de meterse en su vida, que dejara de inventar y que se centrara en su trabajo, porque él no tiene nada que ver con Demet. Para ser honestos, esto me deja pensando. Can Yaman es un tipo que levanta pasiones, pero también que suele mostrarse más educado en público, ¿qué le ha llevado a este punto? ¿Está harto de que le pregunten siempre por Demet? ¿Hay algo más que no sabemos? Porque a ver que sí que fueron pareja, que hubo mucho salseo, pero ya pasó. Y si él quiere pasar página, pues tiene todo el derecho. Lo que yo creo que está pasando es que Can está sintiendo una presión enorme. Siempre está en el foco mediático, y cuando se trata de relaciones, ni te cuento. Los fans se vuelven locos, los medios persiguen cada movimiento. Y si encima le sacan a la expareja con la que todavía hay tanto revuelo, pues normal que un día explote. Muchos dicen que esto es solo para llamar la atención, que es una estrategia para mantenerse en la palestra. Pero yo sospecho que es más que eso. Yo creo que es un desahogo de alguien que está cansado de la invasión constante a su privacidad. Cuando te insisten, y te sacan temas delicados, cualquiera salta. Y es que pensemos, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en su lugar? Que te persigan por la calle para preguntarte por tu ex, ¿a quién no le sacaría de quicio? Además él ha dicho que no tiene nada que ver con Demet, y si él lo dice, pues habrá que creerle. A lo mejor está intentando rehacer su vida, o simplemente quiere que le dejen en paz. Este incidente ha generado un montón de comentarios en redes sociales. Hay quienes defienden a Can, diciendo que el reportero se lo buscó. Y otros que critican su actitud, diciendo que debería haber sido más profesional. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. A mí lo que me intriga es si esto va a cambiar algo en su relación con la prensa. ¿Se volverá más esquivo? ¿O a lo mejor le da igual y sigue a lo suyo? Lo que está claro es que este show nos deja con la boca abierta y con muchas preguntas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el reportero se pasó de la raya o que Can Yaman reaccionó de forma desmedida?